Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro tratamiento de la inexistencia. Estamos viendo la posición de Lorenzo. Estamos hablando sobre los entes imaginarios. Y los posibles. Con respecto a ambos, la respuesta que da Lorenzo es la misma. Existen y no existen. Bien, eso es contradictorio. Pero para un autor dialéctico, no hay nada que asustarse en esto, más bien motivo de alegrarnos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es posible la contradicción? ¿Sí? La contradicción es real solo si. ¿Qué se requiere como condición necesaria para que haya contradicciones verdaderas? Para que el mundo sea, para que el mundo sea contradictorio. Correcto, gracias. Entonces, vamos a ver cómo a partir de los grados se llega a una contradicción. ¿Sí? Hay una prueba en la cápite 5. ¿Sí? Estamos en este acápite. ¿Sí? Veamos. Para dar esta prueba necesitamos saber lo que es la regla de aceptación. Que simbólicamente se representa con una sola premisa de que P sea más o menos verdadera, se concluye que P es verdadera. ¿Sí? Bien, entonces, lo que es más o menos verdadero es verdadero. ¿Sí? Bien, para comprender este funtor, vale la pena que recordemos su tabla de verdad. ¿Sí? No sé exactamente de dónde viene esta L. Podríamos preguntarle a Lorenzo. Tomemos una lógica pentavalente. 1, 3/4, 1/2, 1/4 y 0. 5 valores. ¿Qué es lo que nos dice la L? P es, la lectura de este funtor es un funtor de afirmación débil. Lo que significa es que P es en alguna medida verdadero, bueno, en algún grado verdadero, P es verdadero en alguna medida hasta cierto punto. Más o menos verdadero, ¿sí? Y sinónimos. Entonces, tenemos, y recordemos, los valores, todos los valores excepto 0 son designados. Voy a representar eso poniendo un más delante de los mismos. Y todos los valores excepto el 1 son antidesignados. ¿Sí? Eso lo indico anteponiendo un menos delante del valor. De lo cual resulta que en esta lógica solo los extremos no son contradictorios y todo el intermedio lo es. ¿Ok? Bien, ¿qué significa 1/4?
25% de verdad. 1/2, 50% de verdad. 3/4, 75% de verdad. Ahora, 1, 100% de verdad. 0, nada de verdad. Este valor es semiverdadero y semifalso. El de acá tiene 25% de verdad, pero 75% de falsedad. Y al revés, el 3/4 es 75% de verdad y 25% de falsedad. ¿Sí? Bien, ahora, si es que veamos cómo lleno la tabla de este funtor L. Si es que P es totalmente falso y yo digo P es en alguna medida verdadero, esta afirmación que hago, ¿qué valor de verdad tiene? ¿Esa afirmación es falsa o totalmente falsa? Si digo P es en alguna medida verdadero cuando no tiene absolutamente nada de verdad, entonces esta afirmación es totalmente falsa. Pero si es que P tiene 1/4 de verdad, yo digo P en alguna medida es verdadero, esta afirmación es totalmente verdadera. Si es que es 50% o 75% verdadero y yo digo P es en alguna medida verdadero, esa es una verdad total. Y lo mismo ocurre cuando P es 100% verdadero y yo digo P es en alguna medida verdadero. ¿Sí? Como que esta es la tabla de este funtor. ¿Sí? Entonces, por lo que significa este funtor de afirmación débil, se va a comprender que esta regla de inferencia es válida. Y recordemos la definición técnica de argumento válido. ¿Sí? Un argumento es lógicamente válido cuando la verdad de las premisas no se pierde totalmente en la conclusión, cuando preserva la verdad. ¿Sí? Y es inválido cuando de premisas verdaderas se llega a una falsedad total. Bueno, falta ahí también la cuestión de la modalidad. Dejemos de lado por el momento esa complicación. Bien, entonces, suponiendo que la premisa sea en alguna medida verdadera, entonces la conclusión es imposible que sea totalmente falsa. No puede ser, porque estamos suponiendo la verdad de la premisa. Es decir, si la premisa es totalmente verdadera, la conclusión no puede ser en ningún caso totalmente falsa. ¿Sí? Imposible. Bien, entonces esta es la regla de aceptación. Veamos con ejemplos. A ver, si un libro es más o menos interesante, entonces es interesante. ¿Sí? Si una película en alguna medida era aburrida, entonces era aburrida. Si alguien hasta cierto punto está enfermo, entonces está enfermo. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Al revés. Maximización sería, esa es otra regla, pongamos acá. Maximización. ¿Sí? A partir de que P es verdadero, concluimos, por lo tanto, P es totalmente verdadero. ¿Sí? Si un caballo es veloz, entonces es totalmente veloz. Si algo está frío, está absolutamente frío. No, esto es maximizar. ¿Sí? Es lo opuesto. Va más bien por el extremo de lo mínimo. Si nosotros tuviéramos un valor de verdad que sea 1 sobre infinito, es lo que se llama un infinitesimal. Según Lorenzo Peña, hay un solo infinitesimal, es la cantidad más próxima a 0, pero no es 0, no es nula. Por más que una oración tenga este grado de verdad, ¿sí? No puede ser totalmente falso. Si es que una oración es infinitesimalmente verdadera, entonces es verdadera. La diferencia entre premisa y conclusión es que en la conclusión nos indica el grado de verdad. ¿Sí?
Bien. Si es verdad que hay una pizza hablante, entonces, a ver, si es que, repito, si es que en alguna medida existe una pizza hablante, entonces existe la pizza hablante. Si en alguna medida existe la gallina campeona mundial de ajedrez, entonces existe la gallina campeona mundial de ajedrez. ¿Ok? Bien. De la verdad, de la premisa, no se puede de ninguna manera pasar a la falsedad total de la conclusión. Ok, esta es la regla de aceptación. A ver, en otros textos recibe otro nombre. A ver, también apencamiento. No sé si en este texto también se utiliza esta denominación, apencamiento. ¿Sí? ¿Perdón? Apencar no es un verbo que en nuestro medio se use, pero significa, precisamente es sinónimo de aceptación, aceptar. ¿Sí? Sobre todo en la expresión apencar con las consecuencias. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces partamos de que una oración es solo hasta cierto punto verdadera. A ver, entonces voy a probar esto de aquí. ¿Sí? A ver, primera premisa, supongamos que P es más o menos solo hasta cierto punto. Tomemos, a ver. P es verdadera solo hasta cierto punto, no total. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que no es totalmente verdadera. Es decir, cuando decimos que P es más o menos verdadera, pensemos, por ejemplo, puedo decir, Colombia es más o menos extensa, hablando de su superficie territorial. ¿Sí? Ya. No estoy diciendo que Colombia es el país más extenso del mundo. Estoy diciendo que es extensa, pero solo en alguna medida. ¿Okay? Bien. A ver, entonces, si es que estoy indicando una limitación de grado, eso significa que está excluido que esté en el tope, que tenga 100% de verdad. El país más extenso del mundo es Rusia, no Colombia, no China, no Canadá. Entonces, aquí estoy, la H es totalmente, ¿sí? El tope de la escala. Ahora, veamos. Si es que no es totalmente verdadera, eso quiere decir que está por debajo del 1 y entonces le falta algo para tener absoluta, total verdad. ¿Y eso por qué? Si es que no es verdadera en alguna medida, es falsa en alguna medida. ¿Sí? Esto por una relación entre los opuestos de covariabilidad inversa, con cualquier opuesto. En este caso es verdad y falsedad. ¿Sí? En la medida
en que uno en la medida en que una persona no es culpable, entonces es inocente. En la medida en que una sopa no está fría, entonces está caliente, y viceversa. Tenemos la escala, digamos, de phi, no phi. En la medida, y si es que aquí hay un continuo, por ejemplo, alto, bajo, rico, pobre, día, noche, en la medida en que uno se acerca al un extremo, se va alejando del otro. Cuando más es el un opuesto, menos es el otro, ¿sí? A mayor frío, menos calor. A más calor, menos frío, ¿sí? Entonces, a más verdad, menos falsedad, ¿sí? Bien. Si estamos aquí, hasta este nivel tenemos 25% de verdad, un cuarto de verdad, pero 3/4 de falsedad. Cuando pasamos a este nivel, supongamos que sea 0.8, tenemos más verdad, pero sí, el hecho de aumentar la verdad significa que estamos disminuyendo la verdad. Aquí hay 20% de falsedad, ¿sí? Entonces, si no estamos en el extremo de verdad total, ¿eso a qué se debe? A que en alguna medida hay falsedad en P, ¿sí? Si algo no es totalmente puro, tiene algo de impureza. Si una persona no es 100% atenta, tiene algo de desatenta, ¿sí? Lo mismo con cortés, descortés, cerca, lejos, etcétera, etcétera. Con la mayoría de los opuestos, posiblemente con todos. Entonces, ahora apliquemos la regla de aceptación. A ver, entonces aquí utilicé el principio de covariabilidad inversa de los opuestos. A ver, no creo que Lorenzo mencione este principio o esta regla, pero está usada implícitamente. Ahora, apliquemos 2 veces la regla de aceptación. En primer lugar, a 1. Si P es en alguna medida verdadero, entonces P. Esto viene de 1 por la regla de aceptación, ¿sí? Ahora, nuevamente, apliquemos la regla de aceptación a la línea 3, ¿sí? Sustituyamos en esta regla la P por no P, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la conclusión? Simplemente borro la L. Entonces, en el caso de que en alguna medida P sea falso, entonces es falso. Y finalmente, último paso, por 4 y 5, conjunción, tengo P y no P. ¿Ya? Es decir, a partir de los grados, llego ¿a qué? A una contradicción. Y eso es lo que quería probar, ¿sí? Precisamente podemos hacer una prueba condicional uniendo 1 con 6. Bien. Entonces, ¿Puede poner otro ejemplo sobre la regla de aceptación? claro, a ver, ¿la 5? Y ya. A ver, en esta regla estoy sustituyendo la P
que es una letra esquemática, estoy sustituyendo por no P. Entonces, en vez de P pongo no P y en vez de P pongo no P. ¿Sí? Si es verdad que P es falso en alguna medida, entonces P es falso en alguna medida. ¿Sí? Recuerden que en la premisa hay una indicación de en qué medida se da la verdad de la premisa. Y eso es lo que está faltando en la conclusión. La única diferencia entre premisa y conclusión es la presencia de la L en la premisa y no en la conclusión. Entonces, si parto de esta premisa, ahí puedo concluir no P, simplemente eliminando la L, que es lo que hace la regla. ¿Sí? Si digo el piso está en alguna medida sucio, entonces está sucio. ¿Sí? A ver, si el piso en alguna medida no está limpio, entonces no está limpio. Eso es. Esta regla de aceptación, a ver, quieren con otras palabras, si digo A es, ya dejo aquí puntos suspensivos phi, y ahí concluyo A es phi. ¿Ya? Cuando este lugar vacío tiene que estar llenado por un indicador de grado de posesión de una propiedad por un objeto. ¿Sí? Grado, poco, mucho, bastante, o puede ser en términos cuantitativos. ¿Sí? 60%, 99%. ¿Ya? Entonces, a ver, pero la diferencia entre esta formulación y la de acá es que la primera versión que les di era en términos de grados de verdad. Acá estoy hablando de grados de posesión de una propiedad. ¿Sí? El poroto, la lenteja, las habas son bastante nutritivos. Tienen un alto grado de nutrición, de ser nutritivos. A partir de ahí concluyo la lenteja, el poroto y... ¿Perdón? Habas, gracias. Son nutritivos. ¿Ya? Bien, entonces dejo de lado esta indicación de cantidad y suprimo. ¿Sí? Elimino, borro y me quedo simplemente con la predicación simple y llana, olvidándonos de la medida en la que el objeto posee la propiedad. ¿Sí? Bien. Si un terreno es bastante seco, entonces el terreno es seco. Si una persona es muy rica, entonces es rica. Si la biblioteca es grande, entonces es en una alta medida grande, entonces es grande. ¿Sí? Si una casa es demasiado costosa, entonces es costosa. Si un niño es poco travieso, entonces es travieso. Eso es lo que dice esta regla. No me puede hacer pasar de una premisa verdadera a una conclusión totalmente falsa. Eso no hay cómo. Suponiendo la verdad de la premisa, y también, si la premisa es falsa, igual se sigue la misma conclusión, ¿sí? Por la naturaleza del condicional. Bien, entonces está comprendido mejor, ¿ya? A ver, entonces de LP concluyo P, ¿sí? Y de L no P concluyo no P. Luego aquí lo que hago es simplemente juntar P y no P y llego a una contradicción. Es lo que quería, ¿sí? A partir de la suposición de que algo es gradual, llego a una contradicción.
La contradicción, perdón, los grados entrañan la contradicción supone los grados. Entonces, no digo que esta sea la única manera de comprender la contradicción, pero es la más sencilla, la más directa, debe ser la mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, se prueba esto. ¿Sí? Los entes imaginarios o entes posibles existen, pero no tanto como nosotros. Y eso requiere una ontología gradual. Ahora, esta ontología es necesitarista en el siguiente sentido. Nada es absolutamente contingente. Es decir, como que sucede al azar, es decir, sucede pudiendo no haber sucedido en absoluto. Bueno, esta conclusión, fíjense, esta formulación del necesitarismo es matizada, moderada, está excluyendo ¿sí? que algo no tenga un grado de necesidad. ¿Sí? Pero si es que nosotros admitimos precisamente eso, los grados de necesidad, ¿sí? Entonces podemos tener una comprensión más flexible de lo que es el necesitarismo, no tan radical como el de Spinoza, Hobbes o el propio Leibniz, que, bueno, con respecto al cual discuten los intérpretes si fue o no necesitarista. Lo que pasa es que algunos filósofos no son lo suficientemente valientes como para irse contra la ortodoxia, que pesa muchísimo, y pueden vacilar. Puede uno expresar su teoría de una manera que no choque a la comunidad. Ay, pero esta formulación suave del necesitarismo no lo hace Lorenzo para simplemente complacer a la mayoría. ¿Sí? En muchísimas cosas Lorenzo ha estado en una posición minoritaria, es decir, contracorriente. A veces en posición, en minoría de a uno. ¿Sí? Esto es metafísica. ¿Sí? Estamos utilizando una lógica gradualista, contradictoria. Entonces eso nos hace ver mucho más allá del blanco y negro. ¿Sí? Aceptemos matices, los grises, y de ese modo escapamos a dicotomías artificiales. ¿Sí? No es cuestión solamente de o necesario o no, simple y llanamente, sino en qué medida. ¿Sí? Algo es necesario. Entonces podemos hablar de lo que es totalmente necesario y lo que es en alguna medida necesario.
aceptación de los grados de verdad, ¿acepta la maximización, o sea, sí o no, o la acepta hasta cierto punto? No, esto sucede en la lógica clásica. No porque un libro sea interesante, lo es al 100%. ¿Sí? No porque un carro sea veloz, es totalmente veloz. ¿Sí? En nuestro mundo físico, la velocidad tope es la de la luz. Pero si la luz es al 100% veloz en nuestro mundo, tal como lo conocemos. Pero si es que un caballo o un conejo es veloz, no quiere decir que tenga la velocidad de la luz. Entonces esto es... El principio de maximización dice esto. Bertrand Russell dice, por ejemplo, que no hay ni más ni menos en la verdad. Si es que algo es verdadero, es totalmente verdadero. Por ahí va también Crispin Wright. Lo dice textualmente. Entonces, ese es el pensamiento de la lógica clásica. Si nosotros admitimos grados, ¿sí? Entonces habrá algunas instancias, muy poquísimas, que sigan este modelo, pero el 99,99% de los casos de nuestra vida cotidiana van en contra. Si una obra de arte es hermosa, no significa que sea total, pura, absolutamente hermosa. ¿Sí? Bien, entonces están en los polos opuestos, el principio de maximización y la regla de aceptación. ¿Ok? Bien. A ver. Para terminar, quisiera saltarme a la capítulo 9, la inexistencia existe. ¿Sí? La inexistencia existe. ¿Sí? Ahí como un ejemplo de contradicción se menciona el movimiento. ¿Sí? Entonces, quisiera con eso terminar este capítulo. ¿Sí? El movimiento es contradictorio. Como un ejemplo más. Nosotros hemos visto la paradoja de Russell. El conjunto de Russell es contradictorio. Les presenté la prueba que da, un par de pruebas que a la final tienen la misma conclusión, ¿sí? Pero por distintas vías. Ahora, les voy a probar esto. ¿Sí? Pensemos en un móvil, en un cuerpo que se mueve, cualquiera. ¿Sí? Tenemos carros, tenemos personas, ¿sí? Carros que pasan por la avenida, personas que caminan por la vereda. Yo mismo me estoy moviendo aquí, ¿sí? De un lado al otro del pizarrón. ¿Ok? Ahora, tenemos un móvil y tenemos un espacio que ocupa, un lugar en donde está. ¿Sí? A ver. El cuerpo que se mueve por un espacio, ¿sí? Llamémosle M. ¿Sí? M, al pasar por E, ¿en dónde está?
Por ejemplo, a ver, verán, tenemos el suelo de baldosas, ¿sí? Y tiene una superficie que es mayor que la de, si es que el sol estuviera en mi cabeza, la sombra que proyecto en el suelo es más pequeña que la baldosa, ¿sí? Para el ejemplo que yo quiero presentarles, sería mejor si las baldosas fueran más pequeñas. A ver, imaginémonos en esta baldosa que está acá. Ustedes se fijan la extensión de la baldosa, ¿cuánto será? 45 centímetros, 50. Yo estoy pasando por esta baldosa, ¿sí? Si quieren, a ver, supongamos que este es el espacio E. ¿Ya? A ver, pongamos otros ejemplos. Si un carro pasa por la avenida 12 de abril, ¿en dónde está? Pasa por la 12 de abril. ¿Está en la 12 de abril? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Está en E. Fíjense, dice pasar por E a estar en E. ¿Sí? Si yo paso por esta baldosa, ¿sí? Bueno, ahora mi problema es que es muy pequeño. Si es que alguien pasa por el puente peatonal, ¿en dónde está? Está en el puente. Si es que alguien pasa por el corredor, ¿en dónde está? En el corredor. ¿Sí? Ok. Está en E. Ahora, ¿qué significa pasar? Estar en tránsito. ¿Sí? Pasar significa entrar, a ver, pasar por E. ¿Sí? Significa entrar a E y dejar, abandonar E. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que sucede con esta baldosa, ¿sí? Yo paso por esa baldosa, entonces entro a ella y la abandono, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto es algo empírico. Estoy entrando y saliendo de E al pasar por E. Entonces, dejar o abandonar E, eso significa no estar en E. Última vez. A ver, yo les voy a hacer la pregunta y ustedes me tienen que contestar lo más rápido posible, ¿sí? Cuando paso por E, les pregunto, ¿en dónde estoy? ¿Sí? Hablando por mí, ¿sí? Y las respuestas son en E o no en E. No en E. ¿Ya? ¿Están listos para el experimento? Pero voy a hacerle un poquito lento para darles oportunidad de que respondan, ¿sí? La pregunta ya está por escrito, ahora escuchen, ¿sí? ¿Dónde estoy? Conteste, voy a hacer más despacio, ¿sí? Cámara lenta, ¿sí? ¿En dónde estoy? Última vez, ¿en dónde? Pero no contestaron. Es que es contradictorio porque está y no está en E. Justamente, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos ¿Sí? es correcta. Sería la contradicción. Pero fíjense, aquí hay una conjunción. El pasar es lo mismo que tránsito, ¿sí? Transitar, ¿sí?
este transitar, ¿sí?, es contradictorio, y aquí tengo una conjunción. Si la conjunción es válida, ¿sí?, uno de los conjuntos es válido, ¿sí? El momento que yo entro a E, que es de la misma dimensión que el móvil, lo abandono, no me quedo estático, ¿sí? No es que le digo, ¿en dónde estoy? Ahí no había problema, estoy en E. Pero si es que estoy pasando, el momento de poner el primer pie, el segundo ya está fuera, ¿sí? Entonces, juntemos estar en E y no estar en E. Contradicción. ¿Sí? Bueno, entonces, este es otro ejemplo patente, muy ilustrativo, gráfico, de lo que es el mundo. Incluso Lorenzo, en su primer libro publicado, habla de que en Dios se dan los opuestos. Siendo Dios el ser absoluto, también Él, o tampoco Él, se libra de la contradicción, como ya lo supo ver Heráclito. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces con esto creo que ya cierro este capítulo, pero a ver, solamente añado un último punto, y es la cuestión de la visión, la concepción sintacticista de la necesidad. Concepción sintacticista de la necesidad, ¿sí?, de lo necesario. Según esta concepción, y por supuesto, recuerden que la posibilidad se define en términos de la necesidad, con una negación antepuesta y pospuesta, y otra pospuesta. Algo es necesario si puede probarse en un sistema de lógica modal, ¿sí? A ver, lo necesario es un teorema de lógica modal. Bien. Teorema significa que es la conclusión de una prueba. ¿Utilizando qué? Una lógica que tenga las modalidades de posibilidad, necesario y contingente. Bien. Si nosotros queremos averiguar qué verdad es necesaria, vayamos a un sistema de lógica modal y veamos qué se prueba ahí. Lo que está ahí, esas son las verdades necesarias. Las que no constan, las que no se pueden demostrar en ese sistema lógico, no son verdades necesarias. ¿Sí? ¿Qué piensa Lorenzo sobre esto? Dos cosas. En primer lugar, que desconoce que hay múltiples lógicas modales, no solamente una, varios sistemas. ¿Sí? Varios sistemas de lógica modal. Ante ese pluralismo, entonces tendríamos que hacer una elección. ¿Cuál lógica de entre ellas? Eso no nos dice esta concepción. ¿Sí? Y en segundo lugar, y esto es más importante, fíjense lo que está haciendo esta concepción. Está definiendo una modalidad en términos de una prueba. ¿Quién hace la prueba? Nosotros. Por lo tanto, hay aquí un cierto subjetivismo.
Frente a eso, lo que dice Lorenzo es que, aunque no se pueda demostrar en ningún sistema de lógica, no por eso esa verdad va a dejar de ser necesaria. ¿Sí? Entonces, no demostrable no es lo mismo que no necesario. Son dos cosas diferentes. O sea, nuestra capacidad de prueba puede ser limitada, y de hecho lo es. No podemos probar cualquier cosa, cualquier verdad necesaria. Pero esa inhabilidad de nosotros, o para inventarnos lógicas modales suficientemente potentes, eso no significa que, por carecer de una demostración, entonces esa verdad no sea necesaria. Bueno, gracias.